Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y muy bienvenidos. Soy Mauricio Weintraub. Estamos empezando una nueva transmisión de nuestro ciclo de tercer año ya consecutivo con las charlas humanas. Empezamos en el 24 y estuvimos ya todo el 24, todo el año pasado y ahora ya en nuestra segunda transmisión de este año con Esteban y Rosa Sánchez, que le estoy dando ahora el ingreso a siempre es un momento de incógnita. Hola Diana, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? No te veo. Ah, no me ves, yo te veo perfecto y a Rosa también la veo. ¿Cómo andas, Rosa? Ah, yo veo a los dos también. Ah, es una maravilla, es una maravilla. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien. Bueno, muy bien. Tiempo de primavera, nos toca ahora a nosotros. Bueno, nosotros vamos entrando en otoño. ¿Cómo anda Madrid? ¿Me extraña mucho Madrid? Que hace ya como 4 días que no estoy ahí. Hombre, te fuiste, dejó de llover. Yo no quiero más criticar, pero Gracias, Diana. Te mando un beso grande. Nos vemos la semana que viene. Espero que estés muy bien. Bueno, muy bien. Tuvimos lindo fin de semana, ¿no? La pasamos bien. Hicimos un montón de cenas y taller y clase y demás, ¿no? sí, estuvo muy bien. El taller muy bonito, además, Muy también. bonito, Mucha sí, la verdad que sí. gente, La muchas verdad que sí. escenas. Sí, la Sí, verdad que sí, sí. menos mal que ya, ahora te dejamos que estés allí, que llueva por allí y ya te vienes pronto. Ya me voy enseguida, en 20 días, 15 días ya estoy por ahí de nuevo. Así que bueno, nos veremos prontito, prontito por allá. Bueno, ¿qué me cuentan de la charla de hoy? ¿Segunda parte? Segunda parte, pero hay que empezar por lo que pasamos olímpicamente la primera vez. Olímpicamente, porque nosotros decimos, manden preguntas, después no hacemos las preguntas que nos mandan. Así que bueno, ahora vamos a ir con eso por ahí. Muy Sí, bien. tenemos preguntas. Tenemos como, bueno, la de la contratagencia, hemos dicho que la vamos a dejar, pero tenemos como 4 o 5 preguntas todavía ahí pendientes. Así es, así es. Bueno, Y bien bonitas. y si quieren empezamos por ahí para después meternos ya en el tema de hoy, que es, como ya saben, mandatos y creencias, la segunda parte, pero vamos a empezar por las preguntas generales que a veces no tienen que ver con el tema de la charla del día, ¿sí? Pero que bueno, que son por supuesto súper, súper bienvenidas. Así que vamos por donde quieran. Bueno, vamos. Vamos con las preguntas de Mónica, ¿de acuerdo? Dice, ¿de dónde nace la teoría de que el niño y el adolescente internos viven eternamente en el adulto? ¿De dónde nace la teoría? Bueno, creo que no diría de mí, pero bueno, en realidad no sé exactamente dónde nace. Sí, yo tengo como una idea muy acabada de que lo que no, aquello que no crece permanece, no se muere, ¿no? Aquello que no crece, que no pudo crecer saludablemente, queda como detenido. Esto de queda detenido tiene mucho que ver con el psicoanálisis, ¿no? Cuando Freud habla de la fijación en determinadas etapas libidinales, ¿no? Yo no lo llamo así, no lo pienso de esa manera, pero sí me gusta esta idea de que ahí donde algo no recibe el amor nutritivo que necesita, su crecimiento se detiene y queda como detenido en esa etapa de crecimiento y el resto de la persona sigue creciendo, pero eso que queda detenido queda dentro de uno, ¿no? Y siguiendo a la pregunta de Mónica, uno podría, todo esto no sanado, que de alguna u otra manera queda en nosotros, uno podría ubicarlo en dos etapas del crecimiento de una persona, o más bien en la etapa infantil, con determinadas características, ¿no? De la niñez, ¿no? Que tiene que ver con algún tipo de emociones quizás más vinculadas con la tristeza, o con actitudes más vinculadas a la sumisión, ¿no? Con una cosa más de acomodamiento a la figura materno-paterna. Y por otro lado, la etapa más adolescente que tiene que ver con emociones más vinculadas al enojo y más con una postura más de oposición, ¿no? Cuando algo queda como detenido ahí porque no pudo crecer saludablemente y esto todavía está dando vueltas, bueno, el sujeto muchas veces, en muchos momentos de su vida, se descubre a sí mismo o se ubica a sí mismo como un niño, tratando como de acomodarse, tratando como de que no le peguen, vamos a poner así, o como un adolescente en pleno momento de oposición con el otro, ¿no? Y ahí es donde todavía no hay un adulto en el sujeto, aunque el sujeto tenga una edad adulta, no hay un adulto que pueda ir a sanar
a ese niño o ese adolescente que tiene adentro, ¿no? Todo esto está claro, está dicho como en un lenguaje que a la vez un poco metafórico y un poco psicológico, que a veces ayuda y a veces también confunde. No es que tengo un niño adentro mío, pero en algún punto tengo un niño adentro mío que necesita de mi atención, ¿no? Ya. Y además se ve mucho porque muchas veces se ve claro porque es que se verbaliza Sí, en las escenas, es decir, en lo que hoy despierta esa parte que no ha crecido dentro de mí. ¿Cuántas veces decimos nosotros los primeros y sí, oímos en sesión? Es que me sentí pequeñito, pequeñito y no sabía qué hacer. sí, sí, Entonces, eso pasa mucho. O mira, yo no sé por qué, pero me iba para allá y lo mataba. Entonces, tal cual, no, tampoco es salida, ¿no? Pero bueno, te sientes un poquito más mayor. tal Entonces, la cual, tal cual, intuición es muy válida una vez que lo puedes ver con esos ojos, porque es que de verdad que si tú tienes en la vida que no es un normal de, bueno, no sé qué hacer, pero bueno, no sé qué hacer, pero me sostengo, no sé qué hacer, pero me lo pienso, no sé, sino es como que te ves con muy pocas salidas, te ves muy tal cual, atrapado o me callo porque ay, no quiero molestar o no me van a querer, tal o cual. ya, bueno, pues voy con todo y rompo con todo y ya ni me lo he pensado ni he visto. Entonces, cuando hay pocas salidas, claro, un nene biológico pequeño tiene pocas salidas porque tiene poco desarrollo todavía, el Nada, nada, pobrecillo nada. es pequeño. Tal cual, tal Entonces, cual, tal cual. de adulto, a veces cuando te ves sin salidas, te ves nene. Sí, y el sentir, ¿no? ¿Cuántas veces no sentimos un niño o no sentimos como si tuviéramos 14 años? De hecho, en los talleres de las matrices, muchas veces, ¿no? Quienes coordinamos le preguntamos al representante del niño en general de qué edad te sentís, ¿no? Y en ese registro del representante, que a veces dice de 4 o de 8 o de 15, muchas veces lo podemos hacer en la vida, ¿no? De cuántos años me siento cuando mi mujer me dice, ¿otra vez vas a ir a jugar al fútbol? Como de cuántos años me siento, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a veces decir, sí, tengo ganas de jugar al fútbol? O sea, ¿hay algún problema? No, como que enseguida, ¿no? Como, bueno, pero en realidad hace mucho que no voy, mis amigos van, uno se empieza a disculpar de algo que no tiene culpa. Pero bueno, esto es en la vida cotidiana y es interesante discriminarlo, ¿no? Total. ¿Sabéis lo que hago yo? Porque yo aprendí a hacer esto porque me lo hago yo. Porque hay veces que no sabes qué hacer y te tienes que ver si te hacen la copia o no. Y yo se lo digo mucho a mis pacientes, tú ponle voz de niño pequeño, que ahí ya vas a ver, Claro. no sé, que yo quiero ir porque la verdad que hace mucho que no voy. Cuando le pones la voz de nene, dice, ay, estoy en el nene completamente. Cuando le pones, ¿y a ti qué te pasa? Pues no sé qué, digo, a veces tú ponle voz a Tal eso que te cual, tal pasa, que cual. ya te vas a dar cuenta si estás en el nene o en el adolescente rápidamente, porque el adulto no tiene No hablas esa exactamente. cadencia, no habla así. Hoy le decía a una paciente en el grupo, en un grupo, la paciente me decía, pero Mauri, pero escúchame, y yo digo, "Ah, no me lloriqué, que parecés de 8 años, no me hables así, que no, no, digo, hay como ahí un ayudar también al otro a que vea que se está ubicando en un lugar que desde el cual nunca va a poder hacer algo realmente saludable. Ojo, esto no quiere decir, como se propone en otras escuelas, que me corra de ese lugar y que sea un adulto. No, 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 no. El adulto, desde nuestra mirada, es el que se hace cargo de ese niño o de ese adolescente y transforma eso en movimientos adultos, haciéndose cargo. Esto es todo otra parte del proceso que me parece también tan importante como la anterior. Bueno, aparte que eso lleva Claro, su la cosa tiempo. es, sí. La cosa es que cuando se lo dices a otro, a veces cuando te lo oyes en voz alta dices, madre mía, estoy súper Sí, nene, ¿no? Pero sí, claro, sí. cuando es tú contigo, Ah, por no, eso digo claro, yo lo claro. de ponle voz, que ya verás cómo te va a quedar clarísimo. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos, a ver. Mira, Dice que, ¿cómo es que nunca se puede trascender al niño y al adolescente internos para estar solo en el adulto? No entiendo bien la pregunta. ¿Quién dice? ¿Quién es? ¿Mónica? Es otra parte Porque de... no, justamente, es casi lo que estaba diciendo. Otras escuelas, otras escuelas parten como de la misma, estoy hablando sobre todo del análisis transaccional, parte de la misma comprensión. Ah, estoy hablando desde un niño, o estoy hablando desde un adolescente, ¿no? Casi desde la misma, o sea, parten casi de la misma comprensión. Pero el movimiento que proponen justamente es, no, como estoy hablando desde un niño, no voy a hablar desde un niño, voy a hablar desde el adulto.
El adulto entiende, entonces voy a poner ejemplo así se entiende mejor, ¿no? Aparece una cucaracha, un ejemplo personal de otras épocas. Ante la cucaracha me asusto tremendamente, ¿no? Entonces me doy cuenta que si me asusto tanto ante una cucaracha, tengo 2 años, ¿no? 3 años, 4 años. Desde otras escuelas se propone, no, estoy como un niño, voy a ser un adulto, ¿no? Evalúo, entonces entiendo que la cucaracha no me puede hacer nada, entonces, bueno, corro de alguna manera a este miedo y voy y mato a la cucaracha. No es exactamente el movimiento que nosotros proponemos. O sea, el movimiento sí, obviamente, si tengo que matar a la cucaracha la mato, digo, sí, o veo, pero en realidad el movimiento es, ¿por qué a mí me produce esto la cucaracha? O sea, ¿qué me pasa o qué me pasó o a qué me hace acordar o a qué situación me hace acordar que yo, cuando aparece una cucaracha o cuando mi mujer me dice otra vez vas a jugar al fútbol, ¿no? Digo, que yo me ubico o me aparece de golpe esta sensación tan infantil, ¿no? Y ahí paso o de la cucaracha o de mi mujer, que era mejor de mi mujer, paso a entender que la cucaracha o mi mujer, me queda mejor mi mujer, es en realidad mi mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos, y por eso nuestra escuela, ahí vamos a las escenas matrices en donde mi mamá me decía, otra vez te vas con tus amigos, o mi mamá aparecía de manera abrupta como aparece la cucaracha, ¿se entiende? O sea, voy a tratar de entender esta escena, copia de cuál es. Y ahí es cuando me hago cargo de ese nene que tengo adentro y hago los movimientos necesarios para sanarlo. Esto me parece muy, muy importante porque nos diferencia, nos iguala y nos diferencia de otras posturas. Por eso decimos, siguiendo y terminando con la pregunta de Mónica, que no hablamos de trascender porque no queremos trascender al niño y al adolescente que de golpe aparece en mí. Lo queremos sanar, lo queremos ayudar a que pueda, ya que estuvo detenido su crecimiento, a que pueda continuar su crecimiento, teniendo en mí hoy un padre o madre diferente al que tuvo. Bueno, vamos con la de Karina, que es que me interesa un montón. Así intercalamos las de Mónica con las de más gente. ¿No? ¿La leo o qué? Venga, léela tú, que yo las tengo aquí ubicadas. Léela tú. Venga, yo la tengo aquí. Hola, soy Karina, gracias por vuestras charlas que descubrí el año pasado y me encantan. Tengo una duda de algo que no les he escuchado mencionar nunca, creo. ¿Las ensoñaciones o fantasías de dónde vienen? ¿También de escenas de la infancia? Me refiero a fantasías en las que hago o tengo cosas que en mi vida real carezco o situaciones en las que salgo ganando o tengo mucha suerte. ¿Cuándo es un problema? ¿Qué pregunta, Karina? Mira, no la había visto esa pregunta. A ver, así, ¿de dónde viene? En general no me animo a contestar porque cada caso es particular, pero uno podría entrever entre la pregunta de Karina o uno podría pensar en líneas generales que muchas veces, esto sí pasa mucho en los niños, el niño se tiene que armar un mundo de fantasía o toda una realidad de fantasía porque la realidad es demasiado dolorosa, ¿no? Demasiado imposible de tramitar. Entonces, la fantasía es como una especie de refugio, ¿no? Y yo diría, en el niño es muchas veces un mecanismo de extraordinaria sabiduría que le permite al niño guarecerse, ¿no? Refugiarse en esa fantasía, mientras pasa la realidad y él se mantiene lo más a salvo que puede de esa realidad. Por supuesto, cuando esto se mantiene y se cronifica y queda instalado como mecanismo del sujeto, como cualquier mecanismo infantil que queda instalado automáticamente en la adultez, por supuesto que esto empieza a ser un problema porque justamente aquella fantasía que me salvó de la realidad, demasiado angustiante, hoy me impide vincularme con la realidad. Entonces, cuando ya no puedo vincularme con la realidad, pierdo contacto con el otro, pierdo contacto con la posibilidad de llevar a cabo lo que quiero, pierdo contacto con lo que está pasando, ¿no? Y esto es lo mismo que ocurre con cualquier mecanismo que en la vida del niño automáticamente se le arma al niño para poder sobrevivir, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, que es una persona que está en la guerra, está vestida para la guerra y está camuflada para la guerra, bueno, en la guerra le sirve. Si yo voy por la avenida Corrientes vestido para la guerra, bueno,
esto me dificulta todo tipo de vínculo y además veo todo el tiempo enemigos, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante ahí honrar los mecanismos y a partir de ahí poder ir disolviéndolos hoy. Claro, y también porque si yo hoy de adulto, que esto no es para culpabilizarse ni de nada de látigo ni nada, es para como observarlo desde, si yo hoy de adulto me encuentro mucho rato en mi cabeza viendo, fantaseando con, pues yo qué sé, que me va muy bien, con poder, con dinero, con tal, ahí no estoy con mi niño. Ahí parece que le estoy diciendo a mi niño, no estás bien, no tienes Claro, esto, claro. no eres listo para este negocio, no tienes dinero para esto, ¿no? Entonces, en un momento dado de la adultez, y esto yo me doy mucha cuenta de que lo hago, y realmente en terapia, ¿no? Voy a tener que elegir un poco si quedarme con mi niño, que está bien, aunque me necesite, aunque necesite guía, aunque necesite sanación y todo, o con ese niño imaginario ideal que tiene mucho dinero, mucho poder, que es súper listo, que es súper guapo, que es súper... Entonces, cada vez que elijo al otro, pues al mío, lo primero le estoy dejando, no le estoy sanando, y lo segundo le estoy diciendo, tú eres peor comparado con el que está en mi fantasía. Sí. Sí, tal cual. Y además cuando me ubico en esa fantasía, que insisto, ¿no? Es el mismo mecanismo infantil, pero hoy puesto en la adultez, bueno, me transformo en el niño, porque finalmente soy un niño que está fantaseando de nuevo. Y como siempre decimos, ¿no? Contactar con el niño no es transformarme en el niño. Esto es muy complejo. Contactar con el niño que fui no es volverme a transformar en el niño que fui. Es ser un adulto en contacto con el niño, lo cual implica una conciencia doble, ¿no? O una conciencia adulta que lleva todo un tiempo entender de qué se trata para después poder llevarla a cabo. Uh-huh. Y también en la fantasía habría que ver qué fantaseas, porque probablemente eso también puede ser algún tema que el niño quiere en su vida, que te susurra también de esa parte, ¿Seguro? ¿no? O sea, Uh-huh. dar conciertos de rock de 10.000 personas. Bueno, pues eso lo piensa un niño, ¿no? Pero a lo mejor un adulto tiene que decir, oye, no me gustará a mí a lo mejor el escenario o no. O sea, porque puede ser que es que tu vida te esté pidiendo que la llenes o que la escuches o Sin duda, que claro. vayas. Sin duda. Muy interesante, muy interesante. Toda fantasía en algún punto esconde un deseo, de alguna u otra manera, y justamente mi tarea es no dejarlo en el terreno de la fantasía. Mi tarea es, en lo posible, acercarme, o, dicho en nuestros términos, acercar a ese niño que tengo adentro lo más posible al deseo, ¿no? Tal cual. Es así de complejo porque es elegir a mi niño respecto del otro, pero también llevarle no a esa fantasía, Bueno, sino a ese deseo más de la vida. tal cual, tal cual, tal cual. Si ella lo está poniendo en una pregunta es porque algo ya ha detectado. Y sí, claro, Eso seguro. Y sí, es un montón. La verdad es que de eso no habíamos hablado. es verdad. Venga, vamos a por más. Tercera pregunta de Mónica. Dice, muy bueno el tema de la pregunta de Ana. Gracias a los tres. Les comento un caso. Dice, una mujer acaba de divorciarse. Se reparten las responsabilidades materiales y de tiempos de cuidados y atención a los hijos. Pero el hombre tiene muchas conductas inmaduras con sus hijos, ¿Esto en quién lo los cuales dice? ella, Dale. ya hay un juicio, dice, en los tiempos en los cuales, esperad un momentito, en los cuales ella muchas veces termina poniéndose en el rol de madre de su ex, indicándole cómo tiene que actuar frente a sus hijos. ¿Esto es sano? Y luego hay otra pregunta más. ¿Qué debería de hacer ella si la respuesta es no? Y Bueno, luego sigue el test. sí. No, a ver, es muy complejo, digamos. Por eso dije en forma de chiste, pero no es chiste, ¿no? Esta conducta es, ¿cómo es? No adulta, ¿no? Como dijo. Bueno, Inmadura. inmadura. Esta conducta es inmadura. Bueno, ¿Cómo? La pregunta es todavía, es más larga. No, está bien, pero quiero decir, el hombre hace, o podría ser la mujer, no digo, Juan hace algo inmaduro. Bueno, ¿esto quién lo dice? Digo, esto no me dice de por sí si es inmaduro o no. Tendría que ver qué conducta es, y no, digo, o sea, por eso, no sé. Y después, por supuesto, que
nunca nada funciona si en un vínculo par alguien se pone como madre o padre del otro. Digo, esto nunca es sano, ¿no? Entonces, primero porque no es posible y segundo porque esto no es bueno para ninguno de los dos, para ninguno de los dos. Entonces, a partir de ahí ya todo lo demás va por ese carril. Claro, es que ella dice aquí que en breve él se va a ir a vivir a otro país y ella dice que se vaya. Dice, total, yo puedo hacerme cargo sola de mis hijos, que tienen edades de niño y de adolescente. Dice que aclarar que cuando ella era adolescente su padre murió, su madre se hizo cargo sola de sus hijos, al igual que mayormente durante toda la infancia, porque su madre tenía muchas conductas inmaduras. ¿Es sano para los hijos que el padre se vaya y queden al cargo de la crianza sola de la madre? Es que en este ¿Qué caso sería, que... Bueno, espera, qué Rosa, sería espera, porque digo, no vamos a armar una cosa personal porque no hay manera. Pero quiero decir, una cosa es que el padre se vaya, o la madre, ¿no? Una cosa es que uno de los padres se vaya y otra cosa es que el otro de los padres se haga cargo totalmente. Son cosas completamente distintas. Cada uno se hace cargo de lo propio. El que se va es responsable de irse, que digo, irse a vivir a otro país, digo, no quiere decir de por sí abandonar o no, pero bueno, el abandónico se tiene que hacer cargo de su abandónico, o sea, de por qué es abandónico. Y el que ocupa el 100% se tiene que hacer cargo de que ocupa 100% y cada uno es responsable de lo que hace y de las consecuencias que esto tenga en los hijos, ¿no? Entonces, digo, ahí no puedo explicar una conducta mía como consecuencia de una conducta del otro. Si yo creo que no es bueno para mis hijos hacerme cargo del 100%, deberé encontrar otra manera, aunque sea de contármelo a mí mismo. y para eso necesito trabajar, porque seguro que si yo creo que está buenísimo, que sí, que no pasa nada, que yo me hago cargo, esto es seguro que me pasó en la infancia de alguna manera. Tuve un padre que consideró que consideró que con él alcanzaba. Y los hijos necesitan dos padres. Y lo que uno no da no puede ser cubierto por el otro. No estoy diciendo qué conducta hay que hacer porque no lo sé. Pero tengo que saber que lo que un padre no da, el otro no lo puede sustituir. Habrá de alguna u otra manera algún tipo de daño ahí. ¿Se entiende, no? es una creencia? O sea, es una creencia el pensar yo puedo criar a mis hijos sola. O sea, como que se te arma, tú lo tienes instalado. Esto es como cuando son pareja dos personas y uno dice, me va a dejar. Está todo el rato, me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar. Y al final te deja de verdad. Aunque al principio espera, son dos cosas distintas. Si yo creo que con un padre alcanza, es que yo tuve un padre solo. O sea, tuve los dos, pero uno se fue y el otro tomó toda la crianza. Digo, entonces, los hijos no nacen de dos padres porque sí. Nacen de dos padres porque son hijos de dos padres. Ustedes me van a decir, bueno, pero muchas veces están los dos y es un desastre. Ah, sí, está bien. No estoy diciendo que no. ¿No? Digo, pero quiero decir, y a ver que se entienda lo que estoy tratando de decir. A veces el padre o la madre muere cuando el niño es muy pequeño y obviamente lo cría el otro padre. Esto no quiere decir que el que lo cría esté cometiendo esto que yo estoy diciendo de que cree que con él alcanza. O sea, lo que me importa es que el padre no crea que con él alcanza. Después hay situaciones en donde lo tengo que criar solo porque se murió el otro. O se fue. Pero si yo creo que conmigo alcanza, ya esta creencia es mía, no del otro. Quizás del otro también, pero yo me tengo que hacer cargo de que yo creo eso. Porque lo voy a criar a mi hijo de una manera muy diferente si yo creo que conmigo alcanza, a si yo creo que no. Que yo voy a aportar lo que el otro no aportó o no puedo aportar, pero que evidentemente acá va a haber un hueco. Y voy a respetar este hueco y voy a tratar de sanar lo posible de ese hueco. ¿Se entiende? Es muy complejo todo esto, ¿sí? Súper, súper complejo. Se junta la creencia de que yo puedo todo sola con la creencia de la otra parte de no es necesario que esté aquí, me puedo hacer. Sí. Que el otro se vaya, insisto, que el otro tenga la creencia, no es necesario que esté aquí, no quiere decir que yo crea que puedo todo sola.
yo creo que puedo todo sola, o solo, ¿no? Digo, y por eso me junto con alguien que cree que no hace falta estar. Una llave entra con una cerradura, no entra con cualquier cerradura. Ha preguntado una cosa Juanita aquí en el chat, pero no sé, creo que nos faltaría información. Dice, estoy en un momento de mi vida que nos preguntan sí, pero a ver si, Juanita, nos puedes poner si es por se te mezcla algún mandato, alguna creencia, algo que quieras hablar en la charla. Dice, estoy en un momento de mi vida en la que tengo que decidir por mi edad si seré madre o no. O sea, si nos quieres comentar un poco más, si lo preguntas por alguna creencia que tú creas que tengas, en que sí o en que no, te contestamos. Claro, algo podemos contestar. Bueno, muy bien. Dice, hay otra preguntita por aquí, muy guay, que dice, dale. Si mi seguridad de hoy, o sea, yo me siento segura, depende de que estoy cumpliendo el mandato infantil de no exponerme. O sea, me siento segura porque yo noto, yo sé, o sea, que estoy en el mandato infantil de no exponerme. ¿Cómo construyo una seguridad interna que me sostenga cuando decida ir a mostrarme? Habría que ver qué quiere decir exponerme o mostrarme, o sea, a qué situación se está refiriendo. No, nosotros trabajamos por escenas. ¿Qué significa no exponerme? No sé a qué se refiere nuestra amiga o nuestro amigo, no sé quién es. O sea, no tengo claro. Es como, sí, que como sé quién es, pero es anónimo. Es como en grupo. No hablar en grupo. No preguntar en grupo. No hablar en grupo, Bueno, no decir lo que piensas, porque a ver si van a pensar que no tengo razón. Bueno, justamente, ¿no? Digo, mi seguridad está, o sea, estoy segura cuando no me expongo. Bueno, ¿qué me puede pasar cuando me exponga? O sea, si yo hago una pregunta en grupo o expreso mi opinión, ¿qué me puede pasar? Esto que temo que me puede pasar, ya me pasó. Entonces, es lo que, digo, son los ejemplos que traemos todo el tiempo de distintas cosas, ¿no? Como con la cucaracha, ¿no? O sea, ¿qué me puede pasar con la cucaracha? ¿O qué me puede pasar con que mi mujer no esté de acuerdo con que vaya a jugar al fútbol los jueves? En realidad, no me puede pasar nada. Ahora, lo que temo ya me pasó. Mi mamá se enojaba conmigo. Mi papá se enojaba conmigo. Cuando yo tenía una opinión que no era acorde a a las opiniones de mi familia o de mis padres, entonces o me criticaban, o ya no me querían, o me retaban, o me mandaban callar. Esto que temo ya me pasó. Entonces, no es que estoy segura cuando no me expongo, es que cuando me expongo, dejo de estar acá, vuelvo a estar en una escena familiar. Y me siento una niña o un niño. ¿Se entiende? O sea, ni siquiera estoy seguro cuando no me expongo. Esto me parece importante. Creo que estoy seguro, pero en realidad ni siquiera estoy seguro. Solamente estoy repitiendo lo que me dijeron que tenía que hacer. ¿Se entiende? Y estoy evitando que me pase hoy lo que en realidad me pasó ayer. ¿Se entiende? Es como, vives en tu escena copia pre y post. Exactamente. Pero la cosa es, bueno, a ver, ve a terapia, háblalo, tal, y luego muéstrate cómo dices tu opinión en público y la gente hace, bueno, qué bien, pues pasa, o sea, explota el TNT, que dale al botón rojo, que no va a pasar casi nada. Tal cual. La gente está lo suyo generalmente y si pasa algo se lo dices a tu terapeuta. Tal cual. Una de Instagram me dijo que le diera el botón rojo y ahora la he liado. Bueno, no te preocupes, Tal cual. se arregla. Y en general no pasa nada, como decía Diana, o en general muchas veces la opinión mía, la opinión que yo digo, muchas veces es la misma que la de otros, o algunas veces también todo el mundo dice, ¡ay, qué estupidez que estás diciendo! Y en realidad terminó ahí. O sea, porque bueno, podemos pensar diferente, ¿no? Ahora, no es lo mismo que yo soy una persona de 40, 50, 60 años que digo una opinión y a la mayoría no le parece lo mismo y me dicen que no están de acuerdo, así soy un niño de 4 o 5 que doy una opinión y mis padres dejan de quererme o me quieren pero se alejan afectivamente. Claro, esa herida es una herida infantil
y esa herida no la puedo sanar acá hoy, la puedo sanar mirando lo que me pasó atrás. Bueno, ¿qué más? Una pregunta que te iba a hacer. Para el tema de los mandatos y las creencias, ¿es mejor la terapia de grupo? No. Vale, ya está. O sí, no sé, digo, ni mejor ni peor. Son la terapia de grupo y la terapia individual son dos dispositivos que en mi criterio son tan buenos los dos de distinta manera y se trabajan todos los temas en los dos. Bueno, aquí Mira, tenemos aquí hay una otra. muy chula. Ah, venga, dale, dale. ¿Cuál? La de Ceci. Yo iba a Dale, hacer la dale, de dale. nuestra querida compañera Ceci, que la queremos un montón. ¿Quién? ¿A quién Dice, queremos un no, montón? a Ceci. Ah, sí, la queremos un montón, sí, tenés razón. Ceci, que Dale. te queremos. Sí, la queremos un montón. Sí, dale. Dice, si no cumplo con algún mandato, ¿cuál es la relación con la culpa? ¿A quién o qué siento que traiciono? Por cierto, no tenemos ninguna charla sobre la culpa. Se nos ha pasado. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Si no cumplo ningún mandato, o sea, lo voy a hacer todavía más chiquito, cuando uno no cumple algún mandato, en general se siente culpable. Esta digo, la culpa como, quizás no tenemos ninguna charla sobre la culpa, pero creo que hemos hecho alguna charla sobre la culpa. La culpa tiene tiene 3 o 4 significados, y es como es un sentir muy, muy complejo y muy importante. Y uno de los significados, quiero decir, cuando siento culpa, ¿qué es lo que estoy sintiendo en realidad, ¿no? Uno de los significados más importantes y en mi criterio más reveladores de la culpa es que la culpa me muestra que estoy creciendo. No siempre, pero muchas veces la culpa me muestra que estoy desobedeciendo mandatos que no son saludables para mí y que estoy haciendo movimientos que van contra esos mandatos no saludables, pero a favor de mi salud. Y uno se siente culpable. En esos casos, como siempre digo, la culpa funciona como impuesto, ¿no? El impuesto que pago por ser más grande, más adulto, más fiel a mí mismo. Y claro, el problema es que si uno no se da cuenta, en general trata de no sentirse culpable y entonces sale del movimiento saludable y vuelve a caer en el mandato, ¿no? Y entonces ahora no se siente culpable, pero no crece y además se siente mal, se siente angustiado porque no está haciendo lo que es bueno para él. Sí, es complejo, ¿no? Es compleja la cosa. Hoy hablaba con un chico en sesión sobre la tensión del crecimiento. Que cuando uno está creciendo y soportar y sostener la tensión Sí. de todo ese ruido mental, que es cuando estás rompiendo barreras. Es como los niños cuando crecen, les duele el cuerpo, ¿no? Digo, en general pasa eso, tal cual. Sí, es incómodo. Perdón, Diana, el adolescente cuando crece que se va chocando con las cosas, ¿viste? O que le cambia la voz y entonces todos se ríen. Y sí, es incómodo, el crecer es incómodo. Dale. Nos pregunta Igalma. Prepararos. ¿Cómo dejas de sentir culpa? Primero no creo que se pueda dejar de sentir culpa, y creo que tampoco es necesario dejar de sentir culpa. Lo que sí es necesario es ubicar la culpa donde va. Y a medida que uno va ubicando la culpa donde corresponde, algo de la culpa sí se va como gastando, ¿no? Pero uno cree que de la culpa se sale a la felicidad. Y yo creo que de la culpa se sale a la tristeza, más bien. Y después uno va a otro lado, ¿no? Dejar de desobedecer un mandato, vamos a poner un ejemplo para que no sea tan teórico. Mis padres me dijeron que tenía que ser médico, y yo me siento que soy pintor. Entonces, mientras estudio medicina, no me siento culpable. Pero un día, quizás con terapia, ¿no? Qué sé yo, bueno, me animo, como me pasó a mí con psicología, me animo a decir, casi en voz baja y con culpa, que quisiera ser pintor, quisiera estudiar artes plásticas. Entonces, claro, cuando empiezo a estudiar artes plásticas, aparece mucha culpa, porque mis padres me dijeron que tenía que ser médico, y además quizás hasta este era el deseo de mi papá, y quizás hasta este era el anhelo de mi papá, que no pudo ser médico, o que fue médico pero quería que continúen con su obra, no sé, ¿no? Entonces, claro, como la culpa es una vivencia muy displacentera, si yo trato de no sentirme culpable, dejo la pintura y vuelvo a ser médico. Si no, sostengo la pintura y voy ubicando esta culpa
en que en realidad la culpa es que no estoy obedeciendo el mandato, es decir, que no estoy satisfaciendo a mi papá. Esto me da tristeza. Ahí se va desarmando la culpa cuando yo puedo evitar la tristeza de no ser el hijo que mis padres quieren, de ser yo. Yo no soy el hijo que mis padres quieren. Es más, mis padres tampoco son los padres que yo hubiera querido totalmente. Son mis padres, ¿no? Y ahí algo de la culpa se disuelve mucho más en las lágrimas que en el pecho inflado porque gané. Pecho inflado porque gané es mucho más adolescente que adulto. Ahí la culpa se va disolviendo de a poco. Y un poquito siempre queda, y tampoco pasa nada. Y además tampoco es una cosa voluntaria ni que digas, venga, ya mañana. Yo de hecho al revés, yo cuando me viene como con una culpa muy, muy digna, muy adulta, muy y no lo he hecho, le digo, vale, ahora te vas a la nevera, coges un post-it y pones culpa y un corazón. Un corazón ahí, todo rojo y te lo dejas en la nevera un par de semanas y amas esa culpa. Tal cual, tal cual. La culpa finalmente habla del amor, a los padres. O sea, habla de muchas cosas, pero hay un punto en donde habla del amor a los padres. Todos quisiéramos ser también los hijos que mamá y papá querían. Por suerte no lo somos. Mira, tenemos una pregunta de Aniela, nuestra querida Aniela. Diana, venga tú. Tengo una A ver. creencia de que, sí, la veo aquí, dice Daniela, tengo una creencia de que ser emigrante, de que por ser emigrante no me merezco ser acogida de otros, incluso no poder subir en la escalera social. ¿Cuál podría ser el trasfondo de esta creencia? No sé, habría que ver en la historia, Añela, por quién no fue acogida, cuándo le hicieron sentir que no era su casa, ¿no? Y a veces con la mejor intención me hace acordar que mi mamá me decía siempre, y lo decía con muy buena intención, pero ella decía siempre, bueno, en su época, ¿no? El casamiento en esa época era otra cosa, pero no importa, hoy podría ser cuando estés en pareja, ¿no? Ella me decía, cuando te cases no podés volver. Si vos te casás, una vez que te casaste, o que en este caso sería cuando te vas a vivir con una pareja, no podés volver. O sea, no podés separarte y volver porque ya esta no es tu casa, ¿no? Y esto, claro, en un punto era porque ella tenía la creencia de que si había problemas en la pareja, había que solucionarlos en la pareja, ¿no? Toda una creencia con la separación, ¿no? Pero en realidad lo que ella, con este movimiento de dejarme sin casa, una vez que me fui, su intención era que yo creciera, ¿no? Que porque para ella, si yo podía volver, siempre tenía el techo de mamá y papá, y entonces siempre podía, ¿no? Retornar ahí. O sea, la intención era buena, pero la sensación era, yo no tengo casa, ¿no? Entonces, habría que ver en el caso de Añela, dónde no fue acogida, dónde fue extranjera, aunque fuera en su propio hogar. Porque si no, sí, puedo estar en otro país y en un punto soy extranjero, pero también si este país hace un montón de años que me recibe, bueno, en un punto también soy de aquí, ¿no? Entonces, bueno, somos complejos los seres humanos, se nos juegan un montón de cosas, ¿no? Dice, y Alma, dice, cuando ya tienes claro la razón de la culpa y entras en esa gran tristeza, ¿cómo trabajas las dos? ¿Qué significa trabajar las dos? Tengo toda la sensación de que ¿quién es? Igalma, no sé cómo, no sé el nombre. Igalma Bueno, ciclista. bueno, tengo toda la sensación de que con nuestra amiga quiere sacar la culpa y la tristeza ahora. Y la culpa y la tristeza son emociones humanas. Todo lo que quiero sacar de mí, pasan dos cosas. Primero que lo exilio de mí, o lo intento exiliar, y en realidad es una parte mía, y después se acumula y explota. Nada mío necesita ser exiliado. Sí necesita ser sanado para que pueda transformarse. Pero para sanar, justamente le tengo que dar un lugar.
¿no? No hace falta sacarlo. A veces tenemos la idea de que tenemos que ser felices. Y ser felices parecería ser no experimentar ninguna emoción displacentera. Esto es una idea mucho más del sistema y del mercado que de los seres humanos, ¿eh? Y se transforma rapidísimamente en hiperexigencia. Y porque nosotros también decimos que es una mirada infantil querer estar todo el rato bien y con ese amor blanco y puro Puro, tal cual. Claro. Tal cual. Y el adulto tiene que integrarlo todo, tiene que integrar la tristeza, tiene que integrar el enojo, la culpa también. Y toda esa parte hay que verla. Y realmente que cuanto más la ves, más creces también. Tal cual. Aparte está, no se va a ir a ningún sitio, está, o sea, se puede esconder, pero está ahí. Y además, intentamos integrar. Tampoco lo alcanzaremos del todo. Intentamos un poquito más. Un poco es mucho, ¿no? En algún taller apareció la frase, un poco es más que todo, ¿no? Intentamos dar un pasito más. Vivimos nada más que 90 años. Bueno, tampoco es tanto tiempo. ¿Cuánto podemos crecer en 90 años? Bueno, estamos llegando al final. No hablamos nada ni de mandato ni de creencia, ¿no? No. Bueno, yo al lado de la nevera. Sí. ¿Se acaba pregunta? Ay, venga. Dale. ¿Al lado de la nevera qué? ¿Qué tiene? Al lado de la nevera con el corazoncito de la culpa, Alma, yo pondría mi sistema de posits en la nevera es infalible. Pondría otro posit con una tristeza y otro corazoncito para quererla también. La tristeza, como decíamos el otro día allá en Madrid, ¿no? En la formación que hicimos, de afuera para adentro es el enojo, la tristeza y el amor. Cuando ya contactamos con el enojo y podemos incluir la tristeza, estamos a un pasito más cerca del amor, ¿no? Y cuando finalmente contactamos también con el amor, esto incluye a las otras dos emociones. No las excluye, no las saca, al contrario, las incluye como parte integrante nuestra. Bueno, pues qué bien, vamos, ¿no? Qué bonito. Teníamos alguna preguntilla más, pero bueno, pues ya para la semana que viene, ¿qué vamos a hacer? Manden preguntas, todas las que quieran, ¿sí? Que las recibimos con amor y que después además las contestamos y nos olvidamos del tema que habíamos traído. Sí, manden como quieran las preguntas, sí. Dale, Rosa, ahí sí nos vamos, dale. El próximo día, bueno, es que esto es un súper temazo. ¿Qué tema es? Los hermanos. Muy bien, los hermanos. Bueno, ahí estaremos entonces. Bueno, nada más. Gracias, ¿no? Un placer como siempre. Nos vemos en una semanita. Bueno, muchos abrazos para todos y todas. Que pasen muy bien. Saludos. Chao.